Universidad Estatal de Milagro, Facultad Ciencia de la Educación, modalidad en línea, asignatura Trabajo Cooperativo y Colaborativo, docente, máster Contreras Suárez Solange Viviana, tema, describir las generalidades del aula tradicional y cooperativa, mediante el estudio de sus características con la finalidad de determinar su importancia en la educación actual. Integrantes, Doris Sánchez, Diana Mera, Clara Zavala, Hugo Hidalgo, Irene Luna, Jackson Baqué, Karen Crespo, Mónica Sánchez, Ruth Astudillo, Verónica Chalco. Curso octavo semestre paralelo C4, periodo abril 2024, agosto 2024. Aula tradicional. Definición. El aula tradicional se caracteriza por una disposición donde los estudiantes están sentados en filas frente al maestro, quien dirige la clase desde el frente del aula. El énfasis suele estar en la transmisión de conocimientos de manera unidireccional, con un fuerte enfoque en la memorización y la repetición. El aprendizaje se basa principalmente en el libro de texto y en la exposición del profesor. Estimado docente y compañeros, generalidades. El enfoque del profesor es la autoridad principal en el aula tradicional. La mayoría de las interacciones giran en torno a él o a ella. La transmisión de conocimiento se da de los hacia los estudiantes, quienes reciben, memorizan y a la vez son evaluados. La estructura jerárquica. La estructura del aula tradicional a menudo refleja una jerarquía donde el maestro tiene el control y los estudiantes reciben sus instrucciones. El papel pasivo del estudiante es que en la aula tradicional se limitan a escuchar. Las características son las clases magistrales, las cuales las clases suelen consistir en presentaciones extensas. Parte del maestro donde los estudiantes escuchan y toman notas. El énfasis de memorización se enfatiza en la memorización de hechos, con menos énfasis en la comprensión profunda o la aplicación del conocimiento, y la evaluación tradicional es aquella donde el estudiante recuerda la información a través de pruebas y escritos estandarizados. La educación actual se divide en la continuidad histórica, la base para la evolución, la preparación para cierto contexto. En la continuidad histórica, el aula tradicional ha sido un modelo predominante de enseñanza durante décadas y sigue siendo utilizado en muchas escuelas en la actualidad. La base para la evolución, aunque el modelo tradicional está siendo cuestionado y está complementado con enfoques más modernos, proporcionan una base sobre la cual pueden construir nuevos enfoques pedagógicos en la preparación para ciertos contextos. En algunos casos, el aula tradicional puede preparar a los estudiantes para entornos donde la estructura jerárquica y la transmisión de conocimientos son comunes, como en algunas instituciones académicas y laborales. En resumen, aunque el modelo de aula tradicional sigue siendo aún en muchas instituciones educativas, esta sigue siendo revisado y complementado con enfoque más centrado en los estudiantes y en el desarrollo de las habilidades en el siglo XXI. En el aula tradicional podemos definir atributos y roles de actores. Entre los atributos encontramos el enfoque centrado en el profesor, o sea que la educación en el modelo tradicional se centra únicamente como un ente participativo al profesor. Los materiales de aprendizaje tenemos que hay libros impresos o según las necesidades de las instituciones. Interacción limitada, el estudiante no participa activamente en la clase. Los recursos tecnológicos limitados, como podemos ver, los docentes que normalmente no se suelen actualizar, hoy en la actualidad ya lo hacen debido a la necesidad tecnológica. La desmotivación, no hay una participación activa del estudiante, como habíamos dicho, al estudiante no se le permite que interactúe en el salón de clases, vista de que se tiene que mantener un orden específico. Desarrollo de habilidades limitadas. Esto es que una vez aprendido la teoría, se podría decir, el estudiante no se le permite poner en práctica lo aprendido y de esta manera que se afiance más el conocimiento. Entre los roles de actores tenemos el rol del docente. El docente es la persona principal del aula y la que conduce la misma. Los estudiantes son receptores del conocimiento, únicamente cogen, escuchan, leen y reciben lo que el profesor les da. El director es el que gestiona el entorno
de la unidad educativa y el que direcciona al personal de estudiantes y docentes. Y los padres de familia son los que apoyan el aprendizaje del alumno, buscan dialogar con los docentes y asisten a las reuniones. Saludos cordiales. Impacto y evaluación del aula tradicional. Aula tradicional. Modelo de enseñanza que se realiza dentro del aula y donde la figura principal es el docente, pues es quien tiene la responsabilidad de enseñar y transmitir el conocimiento a cada uno de sus estudiantes. Impacto del aula tradicional. Este modelo educativo tiene un gran impacto en el aprendizaje del estudiante, ya que convierte a los niños en niños indiferentes y desinteresados. Los docentes proporcionan la información, el conocimiento y los estudiantes en cambio receptan esta información. De este modo se reduce la capacidad creativa de los estudiantes y también pierden la curiosidad. Evaluación en el aula tradicional. La evaluación tradicional se enfoca en exámenes escritos. Dentro de ellas podemos encontrar las opciones múltiples, las respuestas de verdadero y falso, y también se basa en ser básicamente cuantitativa. Saludos, compañeros. Yo voy a exponer sobre aula cooperativa en educación actual. El concepto de aula cooperativa en la educación actual se refiere a un entorno de aprendizaje donde los estudiantes trabajan juntos de manera colaborativa, compartiendo ideas, habilidades y recursos para alcanzar metas comunes. En un aula cooperativa se fomenta la participación activa de todos los estudiantes y se promueve el aprendizaje entre iguales. Generalidades del aula cooperativa en educación actual. Enfoque en la colaboración. En lugar de centrarse únicamente en la competencia entre estudiantes, el aula cooperativa promueve la colaboración y el apoyo mutuo entre los alumnos. Aprendizaje entre iguales. Se reconoce que los compañeros de clase pueden ser recursos valiosos para el aprendizaje. Roles flexibles. En una aula cooperativa, los roles de los estudiantes pueden ser flexibles y pueden rotar según las necesidades del grupo y las habilidades individuales de los alumnos. Fomento del pensamiento crítico. La colaboración en el aula cooperativa implica discutir ideas, resolver problemas y tomar decisiones en conjunto. Ambiente inclusivo. El aula cooperativa busca crear un ambiente inclusivo en el que todos los estudiantes se sientan seguros y valorados. A continuación, mi compañero. Características e importancia del aula cooperativa en la educación actual. El aprendizaje colaborativo. Todos trabajamos para lograr una meta en común. Interacción entre pares. Aquí aprendemos unos de otros. Roles y responsabilidades compartidos. Asumimos roles diferentes dentro del grupo permitiéndonos desarrollar habilidades. Diversidad de habilidades y conocimientos. Aquí enriquecemos al grupo aportando fortalezas y experiencias que enriquecerá el aprendizaje. Aprendizaje activo y participativo. Todos los estudiantes están involucrados en su aprendizaje personal. Importancia del aula cooperativa en la educación actual. Es un pilar fundamental en la educación, fomentando el desarrollo de habilidades sociales, fortaleciendo el trabajo en equipo y resolución de conflictos, y el cual promueve la educación inclusiva. Aula cooperativa. Atributos. Voy a mencionar los siguientes. Centrada en el alumnado. Desarrolla el aprender habilidades como la solución de problemas, pensamiento crítico y reflexivo. El siguiente, motivador y significativo. Ayuda a descubrir sus propios estilos de aprendizaje, entender su motivación, además de ayudar en la adquisición de habilidades. Trabajo en equipo. Se trabajan habilidades para lograr los objetivos previstos. Tiene que compartir conocimientos, recursos y promover el éxito de los demás.
complementa otras metodologías. Las metodologías activas que pretenden hacer al alumno protagonista de su aprendizaje. Puede lograr un efecto contrario al que se propone. Voy a mencionar también los roles de los actores. A continuación voy a mencionar lo siguiente. Facilitador del aprendizaje. El docente se convierte en un facilitador del aprendizaje. Su función es guiar y apoyar a los alumnos mientras trabaja en equipo. Estudiantes colaboradores. Los estudiantes asumen roles activos en su propio aprendizaje y en el apoyo del aprendizaje de sus compañeros. También tenemos líderes de grupo. Cada grupo designa un líder que sea responsable en mantener el enfoque del grupo. Y por último tenemos un secretario. Estudiantes designados para tomar notas durante las discusiones, registrar ideas y llevar un registro del progreso del grupo. Estimado máster, mi nombre es Diana Gabriela Mera Ceballos, estudiante de Educación Básica en Línea C4, octavo semestre. En esta ocasión voy a compartir mi trabajo referente a el impacto del aula cooperativa, pues en ello nosotros tenemos el desarrollo de habilidades sociales, mejora el rendimiento académico, mayor motivación y compromiso, desarrollo de habilidades cognitivas, pues también dentro de aquello tenemos lo que es la evaluación en el aula cooperativa, pues esta se puede dar de manera directa mediante la retroalimentación de estudiantes y el análisis de resultados económicos. Pues la evaluación de proyectos en cuanto a examinar los productos y proyectos desarrollados por los estudiantes como el resultado de aprendizaje cooperativo puede proporcionar información sobre su comprensión y aplicación de los conceptos aprendidos. Y también tenemos por otro lado las encuestas y cuestionarios que se pueden utilizar con la percepción de los estudiantes y con los educadores. Muchas gracias. Las semejanzas y diferencias entre aula tradicional y cooperativa. Las semejanzas tenemos. Los dos tipos de aulas pueden proporcionar un entorno de aprendizaje estructurado. Segundo, reciben instrucciones directas del maestro. Tercero, el docente siempre presenta guías. Cuarto punto, tenemos que siempre tienen un plan de estudio. Y pues quinto, como semejanza, es que siempre van a tener un objetivo de aprendizaje. Las diferencias entre estas dos aulas, tenemos que en el aula tradicional el maestro siempre va a ser el centro en el proceso educativo y en el aula cooperativa siempre va a haber lo que es el énfasis en la colaboración. Otra diferencia que tenemos es que en el aula tradicional siempre va a ser la evaluación, va a ser de manera individual, mientras que en la aula cooperativa se puede inducir a la contribución individual entre los estudiantes.